Capítulo 14. Stapi es un lugarejo compuesto de unas 30 chozas y edificado en plena lava bajo los rayos del sol reflejados por el volcán. Se extiende en el fondo de un pequeño fiord encajonado en un murallón basáltico del más extraño efecto. Sabido es que el basalto es una roca oscura de origen ígneo. Sorprenden por su disposición las formas regulares que afecta. La naturaleza en su formación procede geométricamente y trabajaba a la manera humana, como si manejase el cartabón, el compás y el nivel. En todas sus demás edificaciones desenvuelve su arte con grandes moles echadas sin orden, con sus conos apenas esbozados, con sus pirámides imperfectas, con la extraña sucesión de sus líneas. En el basalto, queriendo dar ejemplo de regularidad y precediendo a los arquitectos de las primeras edades, ha creado un orden severo, que no han sobrepujado jamás los esplendores de Babilonia ni las maravillas de Grecia. Había oído hablar muchas veces de la calzada de los gigantes en Irlanda y de la gruta de Fingal en una de las Hébridas, pero el espectáculo de una construcción basáltica no se había ofrecido aún a mis miradas. En Stapi este fenómeno aparecía con toda su belleza. El murallón del fiord, como toda la costa de la península, se componía de una serie de columnas verticales de 30 pies de altura, rectas y bien proporcionadas, que sostenían una arcada formada de travesaños de cuya clave arrancaba media bóveda suspendida sobre el mar. A ciertos intervalos, y bajo aquel cobertizo natural, la mirada sorprendía aberturas ojivales de un dibujo admirable, por las cuales se precipitaban vomitando espuma las irritadas olas. Algunos pedruscos de basalto, arrancados por los furores del océano, quedaban tendidos en tierra como las ruinas de un templo antiguo, ruinas eternamente jóvenes, sobre las cuales, sin deteriorarlas, pasaban siglos y más siglos. Tal era el último término de nuestro viaje terrestre. A él nos había conducido Hans con inteligencia, y me tranquilizaba un poco la idea de que él seguiría conduciéndonos. Al llegar a la puerta de la casa del rector, simple cabaña baja, no más bella ni más cómoda que las demás, vi a un hombre en actitud de herrar un caballo, con el martillo en la mano y con el mandil de cuero asido a la cintura. «Solvertú», le dijo el cazador. «Goddag», respondió el albeitar en muy buen dinamarqués. «Kirkoherde», murmuró Hans, volviéndose hacia mi tío. «El rector», repitió mi tío, volviéndose hacia mí. «Parece, Axel, que el albeitar es el rector». El guía, entretanto, ponía el Kirkoherde al corriente de la situación. El Kirkoherde, suspendiendo su trabajo, lanzó una especie de grito que está sin duda en uso entre caballos y chalanes, y salió inmediatamente de la cabaña una mujer que parecía una furia. Muy poco le faltaba para medir 6 pies de estatura. Me temí que viniera a ofrecer a los viajeros el ósculo islandés, pero afortunadamente no fue así, y hasta estuvo muy poco amable al introducirnos en su casa. El cuarto de los viandantes, estrecho, sucio e infecto, me pareció el peor del presbiterio, pero no se les ofrecía otro. No eché de ver que el rector practicase la hospitalidad antigua. Antes de anochecer vi que teníamos que habérnoslas con un herrero, un herrador, un pescador, un cazador, un carpintero, con uno que de todo tenía menos de ministro del señor. Verdad es que era día de trabajo. Tal vez se desquitaba los domingos. No quiero hablar mal de aquellos pobres curas que al fin y al cabo son muy miserables. Reciben del gobierno dinamarqués una asignación ridícula y perciben la 4ª parte del diezmo de su parroquia, lo que no llega a una suma de 60 marks corrientes.
Necesitan, por tanto, trabajar para vivir. Pero pescando, cazando, herrando caballos, se acaba por tomar las maneras, el tono y las costumbres de los cazadores, pescadores y otras gentes algo rudas. Y así es que aquella misma noche me apercibí de que nuestro huésped no contaba la sobriedad en el número de sus virtudes. Mi tío comprendió pronto con quién tenía que bregar, pues en vez de un digno y honrado sabio, halló un patán descortés y grosero. Resolvió, pues, empezar cuanto antes su grande expedición y abandonar a aquel cura poco hospitalario. No tenía para nada en cuenta sus fatigas y resolvió ir a pasar algunos días en la montaña. Así pues, al día siguiente de nuestra llegada a Stapi, se hicieron los preparativos de marcha. Hans encomió los servicios de 3 islandeses para reemplazar a los caballos en el transporte de los equipajes, pero una vez llegados al fondo del cráter, aquellos indígenas debían retroceder y dejarnos solos. Quedó este punto definitivamente resuelto. Entonces mi tío puso en conocimiento del cazador que su intención era proseguir el reconocimiento del volcán hasta sus últimos límites. Hans no hizo más que inclinar la cabeza. Entre ir allí o a otra parte, entre hundirse en las entrañas de su isla o recorrerla por fuera, no veía ninguna diferencia. En cuanto a mí, distraído hasta entonces por los incidentes del viaje, me había olvidado algo del porvenir, pero en aquel momento sentí que las zozobras me asaltaban con nueva violencia. Pero ¿qué había de hacer? En el caso de intentar resistir al profesor Lidenbrock, debía haberlo intentado en Hamburgo y no al pie del Sneffels. Una idea, entre otras, me trastorna mucho, idea espantosa y muy capaz de conmover nervios menos sensibles que los míos. Veamos, me decía yo, vamos a encaramarnos hasta la cresta del Sneffels. Bien, vamos a visitar un cráter. Bueno, otros lo han visitado que no han muerto, pero vamos a hacer algo más. Si se presenta un camino para bajar a las entrañas de la tierra, si ese malhadado Saknussemm ha dicho la verdad, vamos a perdernos en medio de las galerías subterráneas del volcán. Y quién sabe si el Sneffels está apagado. ¿Hay algo que pruebe que una erupción no se prepara? De que el monstruo duerma desde 1229, es lícito deducir que no pueda despertarse. Y si se despierta, ¿qué será de nosotros? La cosa valía la pena de reflexionar, y yo reflexionaba. No podía dormir sin soñar con erupciones. El papel de escoria que me exponía a representar me parecía brutal y repugnante. No pudiendo por más tiempo ocultar mis zozobras, resolví someter el caso a mi tío con la mayor destreza posible, y bajo la forma de una hipótesis perfectamente irrealizable. Me dirigí a él, y al darle cuenta de mis recelos, retrocedí 2 pasos, para dejarle desenvolver su saña libremente. «Pensaba en lo mismo», respondió sencillamente. ¿Qué significaban tan inesperadas palabras? ¿Iba al fin a oír la voz de la razón? ¿Pensaba en suspender sus proyectos? Tanta dicha era excesiva para ser posible. Después de algunos instantes de silencio, durante los cuales no me atrevía a interrogarle, añadió: «Pensaba en el caso por ti, por supuesto. Desde nuestra llegada a Stapi me he ocupado de la grave cuestión que acabas de someter a mi juicio porque conviene obrar con prudencia». «En efecto», respondí yo con fuerza. 600 años hace que el Sneffel está mudo, pero puede hablar de un momento a otro. Mas a las erupciones preceden siempre fenómenos perfectamente conocidos. He interrogado a la gente del país, he estudiado el terreno y puedo asegurarte, Axel, que no habrá erupción». Su afirmación me dejó atónito y no pude replicar. «¿Dudas de mis palabras?», dijo mi tío. «Pues bien, sígueme».
Obedecí maquinalmente. Al salir del presbiterio, el profesor tomó un camino directo que, por una abertura del murallón basáltico, se alejaba del mar. Estuvimos luego en campo raso, si se puede dar este nombre a un montón inmenso de deposiciones volcánicas. El país estaba como abismado bajo una lluvia de piedras enormes, lava, basalto, granito y todas las rocas piroxénicas. Veía a trechos humaredas que empañaban el aire, aquellos vapores termales llamados reikir en lengua islandesa, procedían de manantiales termales que, con su violencia, indicaban la actividad volcánica del suelo. En mi concepto, justificaban mis recelos, y así es que me quedé como quien ve visiones cuando mi tío me dijo: ¿Ves todas esas humaredas, Axel? Ellas prueban que no tenemos que temer ningún furor del volcán. ¿Cómo? Exclamé yo. No olvides lo que voy a decirte, repuso el profesor. Al acercarse una erupción, esas humaredas redoblan su actividad para desaparecer completamente durante la realización del fenómeno, porque los fluidos elásticos, no teniendo ya la tensión necesaria, toman el camino de los cráteres en lugar de escaparse por las hendiduras del globo. Si, pues, esos vapores se mantienen en su estado habitual, si no aumenta su energía, y si añades a dicha observación que el viento y la lluvia no son reemplazados por un aire pesado y tranquilo, puedes afirmar que no habrá erupción próxima. Pero... ¡basta! Cuando la ciencia ha hablado, deber es callar. Me volví a casa del cura con las orejas gachas. Mi tío me acababa de anonadar con sus argumentos científicos. Sin embargo, me quedaba aún la esperanza de que una vez llegados al fondo del cráter, sería imposible por falta de galería bajar más profundamente, a pesar de todos los Saknussem del mundo. Pasé la noche siguiente cautivo de una pesadilla en medio de un volcán, y desde las profundidades de la Tierra me sentía arrojado a los espacios planetarios en forma de roca eruptiva. El día siguiente, 23 de junio, Hans nos aguardaba con sus compañeros cargados de víveres, herramientas e instrumentos. 2 bastones con punta de hierro, 2 fusiles y 2 cartucheras estaban reservadas a mi tío y a mí. Hans, que era hombre precavido, había añadido un cántaro lleno que, junto con nuestras calabazas, nos aseguraba agua para 8 días. Eran las 9 de la mañana. El rector y su gigantesca ama aguardaban delante de la puerta. Querían sin duda darnos el adiós supremo del huésped al viajero. Pero su adiós tomó la forma inesperada de una nota formidable, en que se nos contaba hasta el aire, bien infecto, por cierto, de la casa pastoral. La digna pareja nos desolló como un posadero suizo, y daba mucho valor a su hospitalidad ponderada. Mi tío pagó sin regatear. Un hombre que partía para el centro de la tierra no había de ponerse a disputar por unos cuantos riksdales. Arreglado este punto, Hans dio la señal de marcha, y algunos momentos después habíamos salido de Stapi. Fin del capítulo 14.